Luego de revisar algunas asignaciones y también a petición de algunos estudiantes, voy a hacer la explicación del ejercicio número 1 de la semana número 4, que correspondía a la demostración pues que se muestra en pantalla. Sí, decía que hay que demostrar que la magnitud o la norma de un escalar K que pertenece a los reales por algún vector es igual al módulo o al módulo del vector B1 multiplicado por dicho escalar en valor absoluto. Noten que como esto está relacionado con la magnitud, no tiene nada que ver con la dirección del vector, sino más bien cómo se modifica la magnitud de algún vector, dado que se multiplica por algún escalar K que pueda ser positivo o negativo. Básicamente lo que dice esta propiedad es que la magnitud del vector se ve modificada o amplificada o reducida por el valor absoluto del escalar del valor de K. Bien, entonces para hacer la demostración, lo primero que hay que hacer es definir un vector que pertenezca a R3, ¿no? Algún vector B1 que pertenezca a R3. Bueno, y pongo R3 aquí porque estamos viendo vectores en R3, pero en realidad esto se puede generalizar para el espacio Rn, ¿no? Como estamos trabajando con R3, pues solamente voy a hacer esta demostración particular cuando son 3 coordenadas, pero se puede generalizar para cualquier número de coordenadas. Entonces, decimos que si tengo un vector B1 que pertenece al espacio R3, entonces este vector B1 eh, tiene estas coordenadas X, Y, Z, ¿no? Si fuese Rn, por decir R5, usualmente se suelen utilizar subíndices, ¿no? X sub 1, X sub 2, X sub 3 hasta X sub 5. Pero como solamente estamos trabajando con R3, entonces puedo simplemente decir que son pues coordenadas X, Y, Z. Como aquí estamos trabajando o demostrando una propiedad que tiene que ver con la magnitud de ese vector, pues entonces ahora nos corresponde pues recordarnos cómo estaba escrita la magnitud de un vector. Entonces recordemos que la magnitud del vector B1 está dado por la raíz cuadrada de la suma de cada una de sus componentes elevada al cuadrado, ¿no? Entonces así era como sacábamos la magnitud de cualquier vector. Bien, una vez ya definido el vector B1 y también su norma, pues ahora tenemos que multiplicar por K, ¿no? Dado que K es un número que pertenece al conjunto de los números reales, entonces hacemos la multiplicación del escalar K por el vector B1, ¿no? Que está aquí, ¿no?, en el lado izquierdo de la ecuación, y hacemos la multiplicación, ¿no? El escalar K multiplicado por el vector B1 que tiene coordenadas X, Y, Z, pues multiplicamos y es simplemente el escalar multiplicado por cada una de las componentes, ¿no? K por X, KX, K por Y, KY, K por Z, pues KZ. Bien, entonces ya tenemos la primera parte, la parte preliminar. Entonces ahora sí vamos a partir, o ya podemos empezar a hacer la demostración. Siempre que ustedes tengan que hacer una demostración, pueden ir del lado izquierdo al lado derecho o del lado derecho al lado izquierdo o trabajar ambos miembros de la ecuación hasta llegar a alguna igualdad. Bueno, en este caso yo he decidido partir del lado izquierdo para llegar al lado derecho. Entonces, tenemos aquí el lado izquierdo, K multiplicado por el vector B1, ¿no? Debería ser igual a ¿qué cosa? A la norma de este vector. Como este vector ya está aquí, ¿no? K por B1 es KX, KY, KZ. Entonces tengo que sacar la magnitud de ese vector. Entonces, usando la fórmula de la magnitud de un vector, pues tendría que escribir cada una de estas componentes elevadas al cuadrado, ¿no? Eso es lo que tenemos a continuación. Cada una de las componentes del vector kx, ky y kz están elevadas al cuadrado, ¿no? Aplicando las propiedades de la potenciación, si aquí tengo una multiplicación
y eso está elevado a un exponente, pues este exponente se distribuye para cada uno de los factores, ¿no? En este caso, para cada término de esta cantidad subradical sería pues k al cuadrado multiplicado por x al cuadrado más k al cuadrado por y al cuadrado más k al cuadrado por z al cuadrado. Bien. Entonces, notemos que k al cuadrado se puede estar repetido en los tres términos, así que lo puedo factorizar sacando como factor común, ¿verdad? Entonces, tengo aquí el, k al cuadrado, ¿no? Afuera, y en un paréntesis, pues, eh, los términos restantes. Entonces, partiendo de ahí, continuamos. Y tenemos ahora que podemos aplicar aquí las propiedades de la radicación, ¿no? Como aquí hay un producto, k al cuadrado es un factor, el paréntesis es otro factor. Entonces, aquí adentro en la cantidad subradical hay un producto. Entonces, yo puedo este radical separarlo, ¿no? Para cada uno de esos factores. Entonces tendremos raíz cuadrada de k al cuadrado multiplicado por la raíz cuadrada de la suma de estos tres términos, ¿no? Bien, ahora en esta parte de aquí tengo el radical, el raíz de k al cuadrado. Entonces yo puedo sacar la raíz cuadrada de k al cuadrado. Pero cuando saco esa raíz cuadrada, notemos que el resultado debería ser el valor absoluto de k. No puedo escribir simplemente k, porque recuerden que k es un número positivo o negativo. Entonces, cuando saco la raíz cuadrada de un escalar al cuadrado, entonces tengo que escribir la cantidad subradical como un valor absoluto, ¿no? Entonces, aquí lo tenemos, ¿no? Bien, entonces notemos que en la parte derecha este factor es algo ya conocido. Si no es algo ya conocido. Lo habíamos escrito al inicio y esto correspondía a la magnitud del vector B1. Es la magnitud del vector B1. Entonces puedo reemplazar todo este radical. Puedo reemplazar todo este radical por la norma o la magnitud de B1, ¿no? Y por lo tanto, pues he llegado a el valor absoluto de K por la norma de B1. Y eso es lo que queríamos demostrar. Entonces, con eso concluimos la demostración. Espero que les haya servido la explicación.